estamos por empezar esta semana lo que es nuestro congreso de primicias. No sé cuántos se emocionan, cuántos no, pero son momentos aquellos que hemos vivido esa experiencia de vivir lo que son las primicias, de seguramente el emocionarnos y saber que es un momento importante en nuestras vidas. Y es que para hablar de primicias hay un versículo, bueno, dos versículos que me gusta y se los quiero compartir. Dice en Proverbios 3, del versículo 9 al 10, dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Y ahorita que escuchaba a Karen, ella utilizó una palabra bien importante. ¿Y cuál fue? Cuando le mandó el aguacate a su suegro. La palabra de honra. Aquí Dios nos enseña que las primicias no es tanto una acción de dar. O sea, soy obligado, siento una responsabilidad de dar, sino de honrar. Y la honrar es algo que nace, es algo que fluye, ¿cierto? Y buscaba que era honra, y dice: honra es dar gloria, es una demostración de respeto, admiración y retribución, ¿sí? Yo creo que, lo decía Karen, no era de pronto por el costo del aguacate, sino que ella vio que era un producto bonito, diferente, algo que él lo iba a emocionar, ¿sí? No sé si es normal uno recibir un regalo de aguacate, pero yo creo que para él sí fue especial, ¿cierto? Y es que la primicia es ello, más que un acto de obediencia, que sí es un acto de obediencia, es un acto de amor. Pero hoy la metodología es un poco diferente. Y comentaba ahora en el primer servicio que con mi esposa compartimos un gusto por una serie, y es una de abogados que se llama La Ley de los Audaces, ¿sí? Y en esa serie hay momentos donde tienen que ir a juicio los diferentes personajes o las situaciones, ¿sí? Y se tienen que preparar, pero realmente cuando van a un juicio o se presentan los famosos testigos es ¿por qué? Porque se quiere descubrir la verdad, ¿cierto? Hay acusaciones, hay afirmaciones, y lo que se quiere encontrar es que a través de los hechos, los sucesos, se revele lo que es la verdad, ¿sí? Y en la iglesia normalmente tenemos la oportunidad de contar lo que son nuestros testimonios, y es la revelación de lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. Por eso hoy quiero invitar a 4 personajes que nos van a estar acompañando: a Karen, Raúl, Tania, y por ahí está Mafe, para que nos acompañen, estén aquí con nosotros junto con mi esposa y hagamos un juicio. No, mentiras. Bueno, buen día, todavía sí estamos. Buenos días para todos. ¿Cómo han estado? Muy bien. Esto no está preparado, así que nada. Vamos a empezar a hablar acerca de lo que son las primicias. Y hay una primera pregunta que yo quiero compartir con los 4, ¿sí? Las 4, y es, más allá de la experiencia y de conocer su experiencia, es ¿qué se imaginaban que era dar primicias? ¿Sí? Cuando ustedes pensaron y recibieron esa primera invitación de dar primicias, ¿qué se imaginaban que era? Así que no sé quién se anima teniendo micrófono. Hacemos democráticamente, entonces vamos con Mafe. Buenos días para todos. Primicia para mí era, pues no lo tenía en ese tiempo claro, que era diferente a la ofrenda y el diezmo. Ya después lo entendí, y experiencia que tengo de primicia, yo la compartí hace un año, el 31 de diciembre, di mi primicia para... Amén. Karen. Bueno, cuando tenía 15 años, hoy tengo 38, no me da pena decir mi edad. Cuando tenía 15 años escuché por primera vez primicia, y esa vez tenía una expectativa, y era como, bueno, la primicia hablaba de dar lo primero, de dar lo primero, de dar la primera ganancia, de dar ese primer fruto. Entonces, pues, sería eso, Meander. Ok, ella hablaba de su vida artística, ¿no? Los 38 años. Tania. Bueno, primicia yo lo confundía mucho con el diezmo. Yo pensé que era lo mismo porque escuchaba que primicia era lo primero. Entonces yo decía, no, pues lo primero es el diezmo.
Luego fue que vine a los seminarios y pude entender de qué se trataba. Y pues así como Mafe compartió algo de experiencia, lo pude vivir ya hace unos años. Y es dar eso que uno dice, por ejemplo, cuando uno recibe el sueldo, uno dice, voy a pagar el arriendo. O sea, es lo primero que uno se le viene a la mente, qué hacer con el dinero. Entonces, eso para mí ahora es primicia. Raúl. Bueno, buenos días a todos. Antes de conocer del Señor, la verdad no tenía ni idea qué era ese término de primicias, pero cuando el Señor me llamó a sus caminos, cuando la escuché por primera vez esa palabra primicias, yo me hice la idea era de el dinero, la plata, ¿cierto? Como cuando venimos a la iglesia, cuando estamos llegando por primera vez. Ya están entrando en el terreno de mi vida, el bolsillo. Pero realmente cuando me metí con el Señor, cuando Él me llamó, cuando Él instó a mi vida a través del Espíritu Santo, Él me reveló ese gran regalo que son las primicias, que es el reconocer que absolutamente nada era mío y empezar a darle a Él más de lo que Él me pedía. Y para mí, hoy les digo, las primicias son devolver 10 veces lo que Él nos da cada día. Entonces, eso es para mí hoy las primicias. Gracias, Raúl. Y ahora escuchábamos a Mafe y a Tania hablando acerca, digamos, de qué se imaginaban dar primicias y decían, bueno, yo tal vez tenía una confusión entre un aspecto u otro. Quiero de pronto que exploremos un poquito más ese tema y es, digamos, que las dos me puedan compartir qué ideas equivocadas realmente consideran de esa parte de la primicia. Sí, ya nos decían un poco acerca de ello, pero ¿por qué la confusión? ¿Qué había? ¿Qué era lo que sentían que realmente decían, wow, no lograba diferenciar entre una o la otra? Bueno, para mí, muchos años antes, en otra iglesia, siempre era la ofrenda. Entonces, tome para la ofrenda, ofrenda, ofrenda. Cuando llegué acá, ya vi que era ofrenda, siembra, diezmo, todo lo que está en el sobrecito. Entonces aquí fue donde yo aprendí que realmente lo primicia es lo primero y lo más importante. Para ti ya hay diferencias. Sí, claro, ya uno ya aparta lo que es el diezmo, ya la ofrenda y ya. Dale, gracias. ¿Y para ti, Tania? Sí, me uno mucho a lo que dice Mafe, porque aquí pues en la iglesia hemos aprendido eso. A veces uno no entiende que es una ofrenda, que es un diezmo. Entonces uno decía, no, pues yo gano, no sé, un ejemplo, pongámosle 3 millones. Yo le daré a Dios 50. Gracias. No, sino que uno ya va aprendiendo por la palabra, porque todo está basado en la palabra aquí en la iglesia. Como qué es una primicia, qué es el diezmo. Pero esto yo lo vine a entender fue en un seminario de primicias. Por eso, todo esto. Muy bien, muy bien. Raúl, tú nos comentabas de que, digamos, hoy, cuando no eras cristiano, pues no tenías ni idea de las primicias. Y cuando empezaste a escuchar acerca de ello, pues, wow, se me están entrando en terreno hostil. ¿Sí? Pero aún así, ante esa circunstancia, ¿qué crees que fue aquello lo que marcó tu vida, que te inspiró a hacerlo? Porque puede ser que vienen esos tipos de retos, esas circunstancias, pero hay algo siempre que hace que la balanza se incline un poco a favor y me anime y lo haga. ¿Qué fue eso que te inspiró? Bueno, yo creo que una de las cosas que inspiró en mi vida la parte de las primicias y el aprender de ello fue el cambio, el vuelco que realmente Dios le dio a mi vida, porque cuando no conocía de Dios tenía una vida económica, familiar, en todos los aspectos desorganizada. Pero cuando aprendí y conocí de Él me llevó en un orden. Él cambió mi trabajo, Él me llevó a disciplinarme en mi parte de formación, de educación. Entonces creo que eso que marcó mi vida fue decirle yo al Señor, ¿sabes? La primera primicia voy a ser yo. Y le entregué mi vida a Él. Y Él empezó a organizarla. Él me empezó a llevar por el camino que era. Entonces creo que hace ya más de 17 años le doy gracias a Él porque me enseñó esto y hoy lo puedo dar aquí como testimonio. Qué genial, qué genial. Karen, tú nos comentabas que desde los 15 años, ¿cierto?
tuviste esa primera experiencia a hoy de dar primicias y escuchábamos de un negocio que tenías, ¿cierto? Así que ahora seguramente nos vas a ayudar a ilustrar un poco acerca de ese primer negocio que tenía, pero lo que te quería consultar es, desde ese tiempo que han sido desde los 15 años, ¿cómo ha sido tu vida, cierto, realmente después de tener esa vida de primicias? ¿Has visto frutos? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿O es sencillamente un acto más y todo sigue normal? Ander, pues mira que la Biblia dice que sin fe es imposible que agrademos al Señor y no importa qué acto tengamos, siempre debe ir con fe. Cuando tenía 15 años, tenía un negocio, bueno, monté un negocio de bolis. Para los que son costeños saben que los bolis son los bonais, ¿cierto? Que pues uno coge el jugo de corozo, de tamarindo, de aguacate con leche, ese jugo más sabroso que uno tenga en la nevera y lo congela y pone un aviso en la puerta de su casa y dice se vende cubeta y se vende boli, porque si uno vende boli, vende cubeta, ¿verdad? Entonces resulta que... Es el helado de agua. Es el helado de jugo. Ah, bueno, la cubeta. La cubeta. Así es, sí, sí. Bueno, y entonces en la iglesia yo ya había escuchado ese término primicia y para eso quiero recordar esa palabra que aprendí cuando decía que las primicias dice que se presentan al sacerdote, dice, porque el Señor tu Dios lo ha escogido de entre todas las tribus para que esté dedicado a servir en el nombre del Señor, él y sus hijos para siempre. Habla de los sacerdotes a quienes se les debe presentar primicia. Entonces yo hice un almuerzo en mi casa, invité pues a mi pastora y después al final le dije, vea, aquí está mi primicia. Pero en ese momento yo no hice bien las cuentas y le di la primicia, el capital, todo. Y bueno, se acabó el negocio de boli. Pero ¿saben? Fue una bendición porque el Señor me bendijo mucho más. Y bueno, pues Anderson me preguntaba que pues eso cómo impactó mi vida. Y yo venía de una familia muy pobre, la verdad sí era literalmente muy pobre, pero pues el Señor nos ha llevado en misericordia de menos a más. Entonces hemos visto cómo su favor y cómo estas primicias, lo primero que apartamos para el Señor, siempre va a dar frutos. Entonces, pues, resumiéndole aquí mi vida un poco, porque Anderson lo preguntó. Entonces, es como que yo llegué acá a Bogotá a los 22 años, 7 años después de haber dado esa primicia. El Señor me dio una promesa, me dijo que Él me llevaría a un banco donde yo no tendría ni que llevar hoja de vida. Yo llevé primicia, pero la hoja de vida nunca la llevé al banco y efectivamente así fue. Me llamaron de un banco. Duré solo 4 meses en Cartagena, Dios puso gracia, me trajo para Bogotá. Aquí llevo 16 años con esa entidad y bueno, yo les contaba que cuando yo entré al banco solamente contrataban monos, así de ojos verdes y todo eso, así que parecieran gringos. Y claramente esa pinta no la tengo yo. Pero Dios ha puesto gracia, Anderson. Muy bien, ¿no? Qué genial. Y es que ahorita cuando leíamos, Ángela leía el pasaje de hoy, acuérdense que hablaban un poco ahí acerca de la siembra y la cosecha, que Dios daba, cierto, semilla, y había específicamente una parte donde decía que tocaba esperar 4 meses para la cosecha, y tal vez, lo decía Karen, nunca midió su semilla, pero es que también, si nosotros no medimos nuestra semilla, Dios no va a medir la cosecha. A veces el número se nos puede convertir en un factor limitante. El número, a veces cuando nos dicen un 10%, un 5%, X cantidad, se puede convertir en nuestra propia limitación. Eso tiene que ser un marco de referencia. Pero realmente lo que salga de nuestro corazón es lo que va a marcar la diferencia con Dios. ¿Okay? Quiero hacerles una última consulta, así como para que avancemos más. Y yo sé que tal vez ahorita es fácil decir que separo y doy mis primicias, pero muy posiblemente en esos momentos iniciales no fue tan fácil. Y así, un reto que cada uno me pueda decir, que ustedes digan, mira, este reto me trató de evitar esa bendición, como que esto me estaba limitando de pronto a hacer mis primicias. Así que no sé quién quiere iniciar. ¿Raúl? Bueno,
Como le decía Anderson, esto no es nada preparado, pero cuando él lo estaba mencionando, yo recordé algo que Dios me traía y es el primer reto cuando yo empecé a conocer del Señor, fue cuando yo estaba con mi ahora esposa, en ese momento aún no la éramos, y fue cuando le dijimos al Señor, Señor, si tú quieres que nosotros nos casemos, nosotros no nos vamos a ir a vivir en arriendo, nos vamos a ir a vivir en lo propio. ¿Saben cuál era el reto? Yo me ganaba un salario mínimo y trabajaba casi 10 horas. Trabajaba en una entidad prestadora de servicios de aseo como supervisor y era muy difícil. Pero ¿saben? El Señor me dijo, yo quiero cosas difíciles. Y nosotros le dijimos al Señor, cuando nos miramos y le dijimos, Señor, si tú quieres que nos casemos, a nuestra casa propia. Y gloria al Señor, no pasaron ni 10 meses y ya Dios nos había dado nuestra casa propia. Al momento en que nos casamos luego de 10 meses de novios, ya teníamos un lugar y no íbamos a ir a pagar arriendo. Pero todo eso es porque, como lo decía Karen, porque Él nos enseñó que era la fe, era creer en que Él todo lo puede. Y eso es lo que viene hoy Él a inspirarnos. Tania. Bueno, yo tengo una reciente de más o menos hace un mes. Bueno, eso fue un sueño, eso es un sueño desde que tengo 18 años, bueno, desde que tenía 18 años, ¿no? Eso fue hace 8 años, tenía ese sueño. Pero pues una está terminando con el colegio y mirando a ver cómo, cómo consigue plata, ¿no? Y qué estudia. Entonces era tener una tienda. Siempre quería tener una tienda de ropa, pero es que era obsesionada con eso, pero pues no todo el mundo le contaba porque no todos los sueños uno los cuenta, ¿no? Entonces este año yo dije, no, ya no vi esperanza, yo dije, no, ya no fue. Cuando, bueno, Dios hizo un milagro, que eso es un milagrazo que un día contaré. Cuando necesitaba completar la plata del arriendo del lugar y yo tenía un dinero guardado, pues era perfecto para completar, pues y poder pagar ese día. Cuando sentí que Dios me dijo, no, eso es para mí, yo no, diablo mentiroso, no, me enmudece, pero no, por favor, ¿qué es eso? No, y yo no. Y ahí los billeticos de 50 guardados porque era un ahorro que yo tenía. Y yo dije, no, porque qué tal, yo necesito invertir en el negocio. Me voy a poner yo a dar primicia, a dar eso. No, que lo voy a hacer. Y Dios me dijo, hágalo, confíe en mí. Yo, bueno, yo me acuerdo que a mi tía le pedí un sobre, metí esto y escribí que era pues el inicio de todo. Y no, después Dios hizo un milagro, proveyó por otro lugar. O sea, en serio es como ese paso de ir a hacerlo. Y uno diría, uy, pero qué loco, es que era lo del arriendo. O sea, era eso o quedarme sin local. Entonces, pues ahí vi la mano de Dios y hasta el día de hoy es sorprendente. Llevamos 3 semanas y no, es que eso es un milagro. Qué genial. Y algo que de pronto también compartíamos en el primer servicio era que en la primicia a veces uno hizo que lo primero, pero ¿será que lo primero puede ser selectivo? Porque decíamos el tema de la famosa bajar bandera. Entonces, si yo bajo de pronto bandera con uno de los productos de menos costo, pues bueno, se fue. Pero si uno baja bandera con un cliente mayorista que le llega a uno y ¿cuánto decías? 500,000 que le compre a uno, ¿uno está realmente dispuesto a ello? Esos son los retos que a veces se nos vienen, ¿cierto? A veces son como esas dudas o como lo decías, el diablo mentiroso que viene a hablarle y a decirle, oiga, eso no. Mafe, cuéntanos. Bueno, yo tengo una experiencia, hace como unos 5 años decidí montar un local. Para los que recuerdan, ese local quedaba dentro de un callejón y era muy pequeño y pues bueno, Dios ahí ponía su mano, pero decidí como ya avanzar, pero pues uno siempre piensa en la economía, ¿no? De dónde voy a sacar, es más grande, hay que comprar esto, hay que montar esto, todo. Y bueno, es un salón de belleza, entonces pues hay que instalar muchas cosas. Bueno, buscaba, me puse pues en manos de Dios, orar mucho y Dios empezó a moverse. Primeramente, un familiar mío, mi abuelo, me sembró el primer mes de arriendo cuando fui a ver el local.
la dueña de la casa pues halló gracia en mí y me decía, no, tranquila, cójalo, mire, esto es un lugar donde ya estuvo alguien, entonces ese alguien pues le dejó los muebles en forma de pago. Y ella me decía, no, lo que necesite, o sea, ya todo está instalado, tiene cuarto de depilación, todo, la camilla. Me decía, ¿qué quiere que le deje? Todo lo que quiera se lo dejo, entonces ahí no tuve nada que poner. Amén. Qué testimonio. A veces uno se sorprende, que uno va con una idea, va con un sueño y Dios nos sorprende. Karen, ¿cuál fue ese reto así para? Sé que lo dices todos en tu primer negocio, ¿sí? Pero tiene que haber habido un reto en dar ese paso. Yo sé que lo has dado todo. ¿Saben? El reto sigue estando siempre, todos los años, todas las veces, porque resulta que estoy segura que todos tenemos responsabilidades, compromisos, servicios, cosas que pagar. En mi caso tenemos 3 hijos. Y resulta que muchas veces podemos justificarnos diciendo, pero si ya diezmo, pero si ya siembro, pues ¿para qué voy a dar primicia, Señor? Ya yo he sido obediente, ¿no? Entonces resulta que, por ejemplo, un reto importante es seguir creyéndole al Señor cada vez. Y nuestra pastora hoy alguna vez predicaba y pues decía que si nos comemos la semilla, entonces, ¿cómo va a seguir dando fruto? O sea, pues la tierra, ¿cierto? Entonces yo decía, ay, sí, Señor, porque créanme, conozco del Señor hace ya un buen tiempo, pero como creyente los retos son siempre, y es creerle al Señor que si Él lo hizo antes, Él lo va a seguir haciendo, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Bueno, muy bien. ¿Cuántos se sienten identificados con lo que han escuchado de ellos? ¿A cuánto les ha pasado cosas así como parecidas? A todos, ¿verdad? Y esa es la idea de que hoy ustedes nos escuchen. A veces uno se para aquí y da una palabra o recibe una palabra del pastor, pero cuando uno trae testimonio, como le decía a mi esposo, hay testigos, uno muestra una verdad. Y la verdad hace parte de nuestros frutos, de nuestras vidas, ¿sí? Y cada uno de ellos que están aquí pueden demostrar con hechos lo que Dios ha sido en sus vidas y a lo que ellos han creído. Vamos a pasar a un tiempo, un corto pensamiento y vamos a seguir manejando esta dinámica porque hoy Dios tiene una palabra bien especial para todos nosotros. Así que quiero invitarlo ahí donde está, que cierre un momento sus ojos, porque vamos a dar apertura a este seminario que sé que va a bendecir su vida. Y que si desde su corazón hay disposición desde ya, se va a sorprender de lo que Dios tiene para usted. Padre, te damos gracias. Gracias por este momento y gracias por este tiempo, Señor. Hoy estamos aquí porque solo queremos darte a ti la honra, la gloria, Señor, y con nuestra vida, Señor, poder ser instrumento, Señor, para cada persona, oh Dios, que hoy está en este lugar y que tú anhelas hablarnos y que tú anhelas inspirarnos, porque anhelas llevarnos, Señor, a nuevos niveles en nuestra vida a través de esta poderosa herramienta que es la primicia, Señor. Muchas gracias, te pido que seas tú hablando a través de nuestras vidas y que seas tú, Señor, el que llene cada corazón con tu hermoso Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, debemos partir de que alguien dio una primicia primero. ¿Quién fue? El Padre. ¿Y quién fue esa primicia? ¿Quién fue? Su Hijo Jesucristo. ¿Y será que esa primicia le costó? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar a nuestro Hijo? Ninguno, ¿cierto? Nuestros único hijos, hijo. su único hijo. Nuestros hijos son unos tesoros. Los que somos papás sabemos y a veces, o en estos tiempos que va a bajar, uno quiere estar ahí todo el tiempo con ellos cuidando. Ahora imagínese Dios que lo tuvo que entregar a esta humanidad tan terrible y perversa, ¿ah? Y todo lo que tuvo que vivir. Él fue primero primicia y Él es ejemplo de todo lo que vamos a aprender hoy. Y quiero compartirles una historia acerca de un libro que he venido estudiando y Dios a través de él me regaló esta palabra, y está en Nehemías 10, 35, 37. Pero, ¿alguno sabe de qué se trata este libro, Nehemías, en la Biblia? Así como la esencia de ese libro, ¿qué fue? La reconstrucción. ¿Sí? Resulta que Salomón había construido el templo para Dios. Era una tarea que se le había dado, un sueño que le dio a David, pero el que terminó haciendo la tarea fue Salomón.
Y bueno, hubo desobediencia y hubo una cantidad de cosas y el templo fue destruido, fue saqueado, fue caído en ruinas. Y a Nehemías se le encomendó la tarea de reconstruir. ¿Y a cuántos aquí les gusta hacer algo sobre alguien que ya empezó? ¿Hay alguno que le gusta? Es feo, ¿verdad? Cuando le dan a una media, así uno, de ahí haga tal cosa, y uno, Dios mío, pero ¿cómo fue? Es que ¿cómo empezó? Y Nehemías tenía una tarea muy, muy grande, porque es que el que construyó el templo fue nada más y nada menos que Salomón. Imagínense ese nivel, bastante alto, ¿verdad? Y Nehemías decidió hacerlo. Y este libro habla de eso y ahí nos vamos a basar. Pero todo esto fue para esto que vamos a leer ahora. Entonces, Nehemías 10, 35, 37. Además nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como vino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite. Para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios, convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Y la palabra inicia diciendo que nos comprometimos. Y a mí me llamó mucho la atención esta palabra. Porque las primicias para nosotros debe ser un compromiso. Y cada uno de ustedes, los que escuchaban aquí a ellos dijeron en algún momento tomar una decisión, ¿cierto? Les empezaron a preguntar qué pensaban, qué situaciones se les habían presentado. A veces pensamos que nos está hablando el que no es, pero hubo un compromiso de llevarlo y reconstruir el templo, que es algo. Se presentaron muchas cosas, pero al final era poder presentar a Dios sus primicias. Y dice que cada ¿cuánto tiempo llevaban las primicias? Cada año. Y nuestros pastores aquí en esta casa nos han enseñado cada año a presentar primicia. Y este final de año es tiempo de presentar primicia. ¿Y por qué presentar primicia? Y damos apertura a este seminario y tenemos quizás muchas preguntas para los que son nuevos, no saben qué es, tenían de pronto muchas dudas, pero hoy vamos a tocar un poquito de eso, pero la idea es que usted esta semana pueda estar acompañándonos. Nuestros pastores van a estar, ellos nos van a enseñar y ustedes van a tener un nuevo tiempo de eso. Y les contaba que el libro de Nehemías habla de reconstruir y de empezar un nuevo tiempo. El pueblo de Dios empezaba un nuevo tiempo. Tenían la oportunidad de volver a su tierra, de volver a su templo, de reconstruir eso que alguien les había dañado, les había hurtado porque robaron todo. Pero hubo un momento en que Dios levantó a alguien para restituir, para darles nuevamente esa oportunidad de levantar y de reconstruir. Y reconstruir hablábamos que no era fácil, ¿verdad? No es fácil empezar algo. A veces hemos tenido que empezar desde cero. Muchas áreas de nuestra vida. Y las primicias no solamente se hablan en el tema económico. Las primicias también son su vida. Las primicias también son su familia. Las primicias también son su área profesional, nuestra área familiar, nuestra área ministerial. Y durante todo este año hemos venido trabajando muchas cosas. Venimos saliendo de muchas cosas en la economía, por la pandemia, por situaciones difíciles, un nuevo gobierno, la inflación que está, mejor dicho, por los cielos, todo está costoso. ¿Cómo se siente uno allá afuera? Preocupado, ¿verdad? Va uno a mercar y ya no alcanza con lo mismo de pronto. Va uno a hacer algo y cuesta, y se presentan situaciones difíciles. Pero reconstruir, para poder hacer, hay que aprender a hacerlo juntos. ¿Nehemías reconstruyó el templo solo? No. Él necesitó de un gran equipo de gente, de hombres, de mujeres, para poder reconstruir, para poder hacer y para poder levantar. Para tú levantar primicia necesitas estar junto con tu familia.
Necesitas estar conectado con Dios. Solo no lo vas a poder hacer. Vas a necesitar una palabra que realmente hable a tu vida, porque el Espíritu Santo es el que va a traer a tu vida el convencimiento. ¿Aquí alguien los convenció de que lo dieran a ellos? No, ¿verdad? Cada uno dijo, Dios me dijo que lo tenía que hacer. Aquí simplemente te estamos mostrando algo, pero Dios es quien habla a tu vida para hacerlo. Y quiero aquí entrar a interactuar un poquito con ustedes, y es qué han tenido que reconstruir en su vida. Y Mafe, ¿tú qué has tenido que reconstruir en el área laboral? Bueno, en el área laboral, empezar de cero, ser independiente. Y pues Ruth decía algo, el servicio anterior decía como, sí, o sea, hay gente que es empleada y se conforma con ser empleado y sí, de lo que, sí. Entonces, uno toma la decisión como de independizarse y ver el respaldo de Dios al uno independizarse, y lo primero es honrarlo a Él, saber que Él es el que a uno le da para poder montar un local, para poder hacerlo y servirle también. Les cuento que la forma de honrarlo, bueno, uno, diezmo, y lo otro es que en el local tengo un grupo de acá de Impacto, entonces se hace y se cierra el local los jueves a las 7 de la noche, donde la gente dice, no, necesito turno. Entonces digo, no, primero Dios, primero la honra para Él. Karen, ¿para ti qué ha sido reconstruir en lo profesional? Bueno, reconstruir en lo profesional, y cuando Ruth decía que cuando se hace algo o se retoma algo que pues alguien ya estuviera construyendo, pues no es fácil porque se tiene una alta expectativa. Cuando yo llegué acá a Bogotá, alguien ya estaba ocupando o sea, pues ese lugar, ese puesto, ese cargo, y bueno, y la expectativa era que yo como costeña, alguien que no encajaba en la sociedad en ese momento, porque los costeños a veces somos demasiado espontáneos, bulleros, etcétera. Entonces en ese momento era como, bueno, y tengo que ejercer este cargo mejor que como lo estaba haciendo el anterior, porque pues a la anterior persona pues la despidieron, entonces esperemos que yo lo haga mejor para que no me despidan a mí. Pero entonces resulta que Dios ha puesto, gracias pues, desde que llegué acá a Bogotá ya han pasado 16 años, y bueno, pues reconstruir en la parte profesional ha sido creerle al Señor, y se han creado murallas de bendición en mi área laboral. Pues recientemente les testifico, el 18 de este mes de agosto que pasó, yo le dije al Señor, Dios, yo quisiera cambiar de área en mi trabajo, porque ya me sentía cansada con lo que estaba haciendo, porque yo trabajo pues con una entidad financiera, y ahí estaba a cargo de los cajeros automáticos, que es un tema muy, muy denso. Y le dije, Dios santo, si es tu voluntad, yo quisiera cambiarme para el área digital, pero no quiero postularme a nada, no me quiero presentar a convocatorias. Si es tu voluntad, que me llamen, que me busquen, que digan que quieren trabajar conmigo. Y saben, en solo 2 días el Señor lo hizo, y me contactó el gerente del área digital y me dijo, no te conozco, me hablaron de ti y quiero que seas parte de mi trabajo, de mi equipo. Tania, ¿qué ha sido para ti reconstruir en tu ministerio? Bueno, el estar al frente de todo un equipo de alabanza no ha sido tarea fácil. Y reconstruir es, muchas veces hemos comparado con el equipo que el Ministerio de Alabanza es como, no sé si han ido a esos hoteles donde hay unas puertas giratorias, donde salen y por otro lado entran. Eso ha sido la alabanza. O sea, a ustedes no les ha pasado que, ay, tal chico, ¿qué pasó? Ya salió. Están entrando otros. Porque es una puerta giratoria. Y lo más difícil ha sido reconstruir ahí. Cuando uno al final del año estamos con 4, 6, 10 personas firmes que se han mantenido, que han estado ahí. Entonces creo que eso ha sido lo más complicado, y el entender de que el equipo de alabanza depende de Dios, no de las fuerzas de lo que uno puede hacer o otra persona o las mismas personas que están ahí, sino realmente de que es reconstruir. Si alguien se va, hay que reconstruir esa parte, hay que reconstruir y volverlo a hacer. Pero lo que decía Ruth, no solo, no, yo aquí sola, no, venga, o Santiago, cada uno solo, no, sino en equipo, reconstruyendo siempre esa área ministerial.
Bueno, para mí reconstruir la parte familiar, pues ha sido algo muy duro. Dios hace regalos tan hermosos porque, wow, esta pregunta me ha quedado como un baldado de agua. Para los que no saben, yo tengo un hijo que tiene 24 años, pero forma parte de ese reconstruir. Dios me dio la oportunidad de morir y volver a nacer. Eso es real. A partir de esas primicias, Él me enseñó que eso era real. Pero ese reconstruir es reconocer de que Dios nos dio la vida y que cuando lo hacemos en Cristo, todo lo podemos. Y lo que Él quiere para nosotros nos lo da a su tiempo y a su hora. Y hoy reconstruir mi familia es ver a mis padres, a mis hijos, a mi familia Impacto aquí reunidos. Creo que eso es reconstruir, es dejar que Dios ponga cada ladrillo cada día de nuestra vida y nos ayuda a crecer, empezando con esas primicias que es las que Él nos da, pero a través de eso nosotros poner cada día ese ladrillo más. Gracias, Raúl. Mi amor, ¿para ti qué ha sido reconstruir en lo espiritual? También hay para mí. Creo que reconstruir lo espiritual es algo donde Dios tiene que trabajar primeramente en nosotros. Normalmente ahorita estamos detrás de una sociedad que nos dicen usted lo puede solo, empodérese, ¿sí? Tantas circunstancias que todo lo que buscan es que nosotros todo lo podemos solos. Y eso hace que realmente no busquemos tener una dependencia de, y esa dependencia tiene que ser en Dios, y es lo que Dios quiere. Cuando Dios nos llama a dar lo primero, significa si realmente le damos esa posición a Él, si somos capaces de depender de Él. Porque es que si le doy lo primero, ¿quién sabe si va a venir un segundo o un tercero? Uno no lo sabe. Muy diferente si me dices dame lo segundo, dame lo tercero. Bueno, ya recibí algo. Pero es que Dios inicia desde ahí. Porque Él quiere que realmente, seguramente, nosotros empecemos a confiar en Él. El primer mandamiento que nos demandan es amemos al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas. Y creo que en eso es donde está lo que es esa reconstrucción espiritual, en que todas esas estructuras, todas esas ideas, todas veces esos esquemas que nos hemos creído, es que solamente lo hacemos en nosotros, caen porque ahora es en Dios todo lo puedo que me fortalece. Muy bien, bueno, ya escucharon aquí 4 áreas de la vida de uno que son como 5 áreas, como fundamentales. Y les preguntaba reconstruir porque para reconstruir o para empezar debe haber una primicia. Y Tania en el ministerio ha sido primicia. Raúl en su familia ha sido primicia. Mi esposo en lo espiritual ha tenido que ser primicia. Karen en su trabajo ha tenido que ser primicia. Mafe en lo laboral ha tenido que ser primicia. Si tú quieres ver resultados en tu vida, tú tienes que ser primicia. Yo no sé tú qué estás esperando recibir de parte de Dios. Yo no sé cuáles son los sueños que tú tienes, pero ¿quieres ser primicia? ¿Quieres ser esa semillita que hay que esperar a que dé ese fruto? ¿Que le tiene que caer agua y sol? ¿Que quizás la van a pisar? ¿Que quizás va a tener que pasar por muchas cosas? Y cada vez que nosotros decidimos obedecerle a Dios en algo, se van a levantar oposiciones. Y se van a levantar circunstancias difíciles en nuestra vida, como cada uno de lo que ustedes han escuchado acá. Esto no es, ay, no, yo doy la primicia chévere, en 4 meses veo el fruto. No, Señor. Eso no funciona así. Y con papá Dios, menos. Porque Él nos manda a ser esforzados y valientes. Porque Él nos manda a ser soldados de su ejército. ¿Y será que los soldados son los más débiles? ¿No, verdad? Tenemos que ser los más fuertes. Y Nehemías tomó la decisión de obedecer, tomó la decisión de reconstruir, tomó la decisión de avanzar, de juntarse con el pueblo y empezar. Pero resulta que este hombre al empezar se le levantaron 3 bendiciones en su vida. Y quiero que vayamos a leer Nehemías 6:1 y ya van a ver por qué son bendiciones.
Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Yo le digo 3 bendiciones, pero eran 3 enemigos. Yo no sé si cuando usted quiera empezar algo se le levanta a esa gente que es una bendición, que uno las ama y que las quiere ver todo el tiempo. Y yo identifiqué estas 3 personas para mi vida de la siguiente manera. La primera, intimidación. Y cuando usted quiere empezar algo en su vida, siempre va a venir algo que le va a traer intimidación. Intimidación es que nos lastiman repetidamente a alguien con un propósito que está ahí. Y esa reprensión puede ser física, puede ser social o puede ser verbal. ¿Le ha pasado? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos intimidan cada vez que deseamos empezar un proyecto, un negocio, con nuestra familia, con nuestra universidad? Siempre vas a presentar en tu vida intimidación, porque quiere venir a nuestra vida para impedir que hagamos cosas. La segunda la llamé el miedo, y es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Y algo que me llama aquí la atención es que ese miedo puede ser real o imaginario. ¿Cuántos han sentido que ustedes saben que va a pasar algo y ya se piensa en su cabeza hacer 1000 películas? Y las más catastróficas, o sea, es que sí nos traemos la full película, ¿verdad? Y empieza uno ese miedo y qué va a pasar mañana, y literal uno no duerme, o sea, pierde uno la paz. Se levanta miedo en nuestra vida. Y por último, burla. Menosprecio, pensar que uno es mejor que otra persona. No solo estar en desacuerdo con alguien, lo que digan o hagan. El famoso bullying en nuestra generación. ¿Cuántos han recibido bullying por querer hacer algo? Entonces, bueno, ahora quiero preguntarles aquí, a cada uno de los que están aquí. Tania, ¿has sentido bullying? Muchas veces. Cuéntanos una anécdota, a ver, que hayas sentido bullying por algo que quisiste empezar. Ok. Bueno. Cuando yo estudiaba, no había como la economía para poder como tenerlo lo fluido en los transportes, ¿sí? Entonces, pues claro, yo solo llevaba un cuaderno, y hace ni lo llevaba. Y llevaba una maleta así verde, incluso me la regalaron. Yo no tenía, es que ay, mi mamá fue y me compró la maleta, no. Era una maleta verde, me acuerdo que era una maleta verde bastante, como este color. Entonces, bueno, yo llegaba a estudiar y yo que llevaba paquete de papas, de chitos, de todo, embutidas gaseosas, y no, eso mejor dicho, dulces. Y claro, pues a mí me la montaban donde yo estudiaba como, ay, ¿qué le pasa? ¿Qué boleta? Y ellos sí llegaban con sus almuerzos, sus sándwiches así, o llegaban con plata porque los papás le daban para ir a comer. Y eso, y no, y todo eso tiene que ver con el área económica porque era muy chistoso, o sea, la maleta me pesaba resto porque yo llevaba Coca-Cola, llevaba manzana, llevaba de todo. Y aparte de eso, hice contrato con un señor que se paraba al frente que vendía aguacates. Y le dije, bueno, yo necesito hacer un negocio, yo voy a vender aguacate aquí donde yo estudio, necesitamos hacer un contrato. Y vendía tajadas de aguacate. Entonces era como, pues claro, se burlaban de mí porque qué. Y hoy en día, o sea, ya lo cuento a testimonio, o sea, con las personas que me gradué, pues ya tengo uno de los mejores cargos al lado de ellos. Entonces, sí, es que era bastante tenso. Nuestros sueños hacen que uno haga ese tipo de cosas y vamos a recibir burlas. A veces en esas cosas que en su momento a veces nos parecen locas o raras o que uno no sabe por qué están pasando, son formaciones de Dios. Mi amor, para ti, en tu área, en tu vida, ¿has sentido intimidación? Sí, seguramente constantemente. Creo que de pronto, digamos, muchas veces es en el trabajo. ¿Cuántas a veces llegan personas con una mayor capacidad de pronto en conocimiento, en currículum, ¿sí?
tienen doctorado, maestría, ¿sí? De la NASA graduados y uno dice, ¿y yo qué? ¿Sí? ¿Y yo por qué? ¿Sí? Y ahí es donde yo veo que realmente lo que hace la diferencia es la gracia de Dios, no es más. Porque pueden tener todo hecho, pero cuando se presentan las circunstancias, cuando pasan las cosas, es una verdad, es algo que yo creo para mí, es que es cuando se hace real la palabra que dice que Dios tiene tesoros escondidos para sus hijos. Y es que en ese momento la solución o la respuesta está en nosotros. No está en el de lo más estudio, no está a veces en ellos. Resulta estar en nosotros. Y es donde se marca la diferencia. Intimidación sí, siempre hay algo como que lo quiere minimizar a uno, como que lo quiere decir, usted no es capaz, o usted no está llamado para ello, o a usted le falta. Pero realmente es Dios el que nos da esa fuerza y dice, tú lo puedes, yo te puse ahí. ¿Mafe ha sentido miedo? Sí, de hecho contaba que en el local nuevo en el que estoy rompieron toda la cuadra de los arreglos que están haciendo y bueno, rompieron primero la mitad, entonces bueno, la gente decía como en los locales que no, que estaba muy bajito, que no se vendía nada, que la gente le daba pereza pasar, bueno. Cuando empezaron a romper hacia mi lado, esa obra de allá duró como unos 6 meses, 8 meses, y cuando empezaron a romper al lado mío yo me asusté. Entonces empezaron a poner la polisombra y yo tuve miedo, yo dije, no, ahora para que nuevo y la gente que pase y ahora uno piensa arriendo todo. Pero entonces recordé cuando Dios me decía, cuando estuviste en un lugar que era un callejón y ahí Dios me bendijo mucho en ese lugar, entonces me decía como tranquila. Entonces, bueno, la obra ha durado ya 2 meses, ya quitaron todo y Dios nunca me, digamos, siempre entraba la gente y así pasaba y todo y entraba gentecita. Esas 3 cosas van a estar en nuestra vida todo el tiempo. Esas cosas van a estar en tu vida todo el tiempo cuando decidas obedecer. Va a venir a tu vida intimidación, va a venir a tu vida miedo, va a venir a tu vida burla y no sé cuántas cosas más Dios tenga para ti. Pero eso te va a ayudar a formarte, eso te va a ayudar a crecer. Y continuando con Nehemías, esas 3 bendiciones que les nombré, Sanballat, Tobías y Gesem, fueron personas que se levantaron durante ese tiempo para impedir que se hiciera la tarea que Dios había encomendado. Y les hiciera que ellos no avanzaran, que sintieran miedo, que se escondieran, que retrocedieran. ¿Y cuántas veces hemos permitido que esas cosas en nuestra vida traigan parálisis? Ya sea familiar, ya sea espiritual, ya sea económica, ya sea en el ministerio, ¿sí? Porque si nosotros no somos primicia, hablándolo como papás, pues ¿qué le vamos a sembrar o qué vamos a ver que nuestros hijos cosechen? ¿Sí? Si no hubiera una primicia en un ministerio, pues ¿cómo se haría? Entonces es muy importante que ustedes hoy entiendan que esas cosas vienen y que no solo le pasa a ustedes, nos pasa a todos. Sí, yo sé que hay momentos en que uno quiere tirar la toalla y que uno llora, ¿sí? Aquí tengo cercanía con las personas que están aquí. Con Karen la he visto llorar, la he visto patalear, pero ha estado ahí. Y Nehemías estuvo ahí. Nehemías se paró y creyó lo que él había recibido de parte de Dios. Y vamos a ver qué respondió Nehemías. Vamos a leer Nehemías 6 del 8 al 13, por favor. Yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto, todo esto es una pura invención tuya. En realidad lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Meitabel, que se había encerrado en su casa, y él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte, si esta noche te quitarán la vida. Pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé.
Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se les daba de profeta porque Sanbalá y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. ¿Cómo ven estas tres bendiciones? Dice que ellos querían venir a traer desánimo y susto. Y algo que dice Nehemías es que él le pedía que fortaleciera sus manos, porque él tenía una labor que hacer. Y esa habilidad que tú tienes, ¿por qué no se la presentas a Dios y se la pides que te la fortalezca? Él dice que Él es quien nos hace fuertes en nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades. Algunas son de emociones, algunas son de carácter, algunas son, no sé, de nuestro estado de ánimo. Todos tenemos debilidades. Y esas debilidades son las que busca el enemigo para atacarnos y no dejar que avancemos. Pero debemos fortalecernos en Él. Y miren que ellos trataron de hacer algo primeramente trayendo intimidación, miedo y burla. Y vieron que por ahí no estaban consiguiendo nada. Pero buscaron a una persona que era cercano a Nehemías. ¿Y qué le hicieron? Lo sobornaron. ¿Cierto? Dice ahí que lo sobornaron para que le dijera a Nehemías que se escondiera, para tenderle una trampa. ¿Cuántas veces esas personas que ustedes creen que pueden pedir un consejo les resultan con cosas raras? ¿No les ha pasado? No dice, ¿cómo así? ¿Usted por qué me está diciendo a mí eso? ¿Sí? Tenemos que tener nuestro oído presto a lo que Dios nos dice, a esa primera instrucción. A veces no solo tenemos que confiar en esa persona como cercana, y a nosotros a veces nos ha pasado como pareja. Sí, él puede esperar que yo le dé un buen consejo, pero resulta que yo ese día no estaba ni en la más espiritualidad posible y resulté diciéndole por ahí otra cosa rara, ¿sí? Y como que, eso como que no es, ¿sí? Tania decía también algo ahorita. Yo puedo estar pensando que es la voz de qué, y viene a traer duda a nuestra vida. Pero tenemos que tener firmeza en lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y me encanta cuando Él dice que Él no se escondía, que Él nos iba a esconder. Dice acá, se me perdió, el 11, pero yo respondí, yo no soy de los que huyen. ¿Cuántos estamos aquí que no somos de los que vamos a huir? Yo no soy de los que huyen. Yo no soy de los que me voy a esconder. Dice, los hombres como yo no corren a esconderse en el templo. Y pues es que qué bonito estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Donde nos hablan cosas que nos motivan, que nos inspiran. Sentimos la presencia de Dios, salimos recargados, como dice mi esposo, empoderados. ¿Y qué pasa allá afuera cuando se encuentran al primer Sanbalá? O a Tobías, o a Gesén. No, ya llegamos el otro domingo aquí, mejor dicho, en la mala otra vez. No. Dios quiso que su templo se reconstruyera no para que el pueblo se escondiera en el templo. Él quiso que el templo se reconstruyera para que trajéramos las primicias, para que lo honráramos a Él aquí en su casa de lo que tú y yo hacemos allá afuera. Afuera es donde tenemos que mostrar nuestra vida familiar, no como la que hay en el mundo, destruyéndose, divorciándose, separándose. No en una economía escasa, sino en una economía próspera. No llevando una doble moral. No somos perfectos y Dios lo sabe. Pero es allá afuera donde tenemos que ir a hacer. Y es aquí al templo donde traemos esas primicias. Entonces no tenemos que ser, hoy estamos aquí unos Nehemías, así como tú lo eres. Sé que tienes sueños, sé que tienes anhelos, sé que tienes tareas dadas por Dios. Sé que tienes cosas por cumplir. ¿Qué tal si hoy nos levantamos como Nehemías? En que no vamos a huir, no vamos a escondernos acá en la iglesia y no vamos a temer. Amén. Y por último quiero finalizar con esto de lo que ha sido esta historia de Nehemías, y está en el verso 15 y 16. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto,
las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Y les voy a preguntar así rápidamente. Tania, ¿tú crees que Dios ha estado ayudándote? ¿O fueron tus fuerzas? No, todo el tiempo haber estado ahí. Para ti, Raúl. Para mí, Él nunca me ha abandonado, siempre ha estado ahí. Y ahora soy yo quien quiere que Él nunca se vaya de mi vida. Gracias. Amor, para ti. Ha sido una constante. Creo que aun cuando a veces yo he sido el que no he querido creer que está conmigo, Él me lo demuestra. Hay veces circunstancias, o sea, no seamos tan espirituales en decir, oiga, es que después de que lo hace uno la primera vez es fácil y en adelante. Siempre van a venir retos y retos mayores. Mafe decía que empezó en un callejón y luego pasó a otro lugar, pero también le armaron el callejón. Pero Dios nos va formando. Y yo creo que hay momentos en que tiene esa soledad, tiene esa angustia. Y si hay responsabilidades, pues uno siente la presión y la ansiedad. Pero Dios es tan maravilloso que si uno no lo siente, Él se hace sentir. Y nos muestra que realmente ha estado y estará ahí con nosotros. Karen. Ruth hablaba del miedo y la intimidación, y desde niña sufrí bullying por 2 temas, porque siempre he sido la gordita y además sufría de tartamudez. Entonces siempre era ese miedo de que se burlaran de mí, pero posteriormente cuando crecí dije, no quiero tener hijos para que ellos no sean gordos y para que tampoco sufran de lo que yo sufrí. Entonces mi meta era no tener hijos. Entonces ese fue un primer temor que el Señor derrotó en mi vida, porque junto a eso toda la vida vivimos en arriendo con mi familia. Entonces yo decía, porque tampoco quiero traer hijos al mundo para que pasen necesidades. Y algún día yo le dije al Señor, después cuando Él me fue convenciendo que por lo menos tuviera un hijo, entonces dije, bueno, entonces por cada hijo que tenga, entonces dame una casa, porque yo no quiero vivir en arriendo, ¿no? Entonces cuando tuve un hijo dije, bueno, entonces hasta aquí fue, porque ya tengo una casa y tengo un hijo. Pues tengo 3 hijos y tengo 3 casas para la gloria del Señor, pero sobre todo porque vencí el miedo de saber que el perfecto amor echa fuera todo temor, y que pues en el mundo encontraremos aflicciones, pero que el Señor ha vencido al mundo. Y mi Zambalak también fue, y en mi caso, y un familiar que no solamente en mi casa me hacían bullying, sino, o sea, pues en el colegio y en la casa. Y pues cuando Ruth hablaba de ahorita que pues el Señor nos da la victoria y avergüenza a nuestros enemigos, y pues Él ha dado su victoria. Entonces pues hoy quiero que también sepan eso de mí. Bueno, yo he visto a Dios y sé que tengo es el respaldo de Él. Él es mi respaldo y puedo ir a Él, y sé que puedo contar con Él, y sé que me va a respaldar en cualquier situación. Nehemías reconoció eso. En su mente no estaba que en 52 días iban a terminar de reconstruir ese templo. Él reconoció que solo se había hecho bajo la ayuda de Dios. ¿Cuántas cosas pensamos que no vamos a ser capaces de sacar adelante? Que sentimos definitivamente nos quedó grande. ¿Se han sentido así? O sea, dice uno, Dios mío, ya no sé qué más hacer. Dime qué hago. Siento que ya mis fuerzas no dieron más. Pero hoy Dios quiere decirte que Él está contigo, que no tienes que temer, que no te tienes que sentir intimidado, que no te tienes por qué sentir burlado. A pesar de que esas 3 cosas vengan a tu vida, Él va a estar contigo. Y dice aquí que cuando todos los enemigos se enteraron, no solamente esos 3, habla de naciones vecinas, se sintieron atemorizadas y humilladas de lo que de lo que Dios había hecho con ellos. Y eran minoría, eran menos. Si ustedes leen el libro de Nehemías, eran pueblos que se levantaban en contra que no se reconstruyera. Y es ese momento donde uno siente ese fresquito.
¿Sí? ¿No les ha pasado? Aquel que se burló de usted y el que lo intimidó y el que... Dios, cuando te da la victoria, vas a sentir ese fresco en tu corazón, esa alegría de que lo pudiste hacer. Pero Dios es el único que permite que esas cosas pasen en nuestra vida. Quiero invitarte ahí donde está, que tú cierres tus ojos un momento. ¿Y qué tal si le pedimos perdón? Porque permitimos que estas 3 cosas vengan a nuestra vida y se nos olvida lo que Él prometió a nuestra vida. Se nos olvida esa palabra que Él nos ha dado desde un principio, de que Él es primero en todo lo que hagamos, que si sembramos vamos a recibir cosecha, que Él fue una vez primicia y quizás esa primicia la hemos despreciado, porque Él vino a morir por ti y por mí, por darnos salud y no hemos creído, por una familia y no la hemos creído, por una economía y no la hemos creído. Él vino a ser primicia para romper ataduras en las cuales aún seguimos cargando. ¿Será que tú has despreciado esa primicia que es Jesús? ¿Y qué tal tú has sido primicia para Él? Padre, perdónanos. Hoy nos presentamos delante de ti reconociendo, Señor, que nos hemos equivocado. Reconocemos, Señor, que no hemos dejado que nuestro corazón realmente estés tú. Reconocemos, Señor, que hemos permitido que otras fuentes, que otras voces, que el miedo, que la intimidación y la burla se apoderen de nosotros y nos estanquen, nos priven, nos paralicen, no nos dejen avanzar, no nos dejen sacar eso hermoso que tú has puesto en nosotros. Porque tú eres primicia para nuestra vida y de ahí germinan muchas otras cosas más. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque sé que tú has hecho tantas cosas para llamar nuestra atención. Has hecho tantas cosas para hacernos acercar a ti y creer en lo que tú tienes, Señor. Pero perdónanos, papá. Pero hoy queremos levantarnos como Nehemías. Hoy queremos estar aquí diciéndote que no vamos a tener miedo, que no nos vamos a esconder en el templo, que no vamos a huir de nuestros enemigos, sino que los vamos a enfrentar, que nos vamos a unir, que nos vamos a juntar con nuestras familias, que este tiempo, Señor, de primicias, de fin de año, estos 20 días que restan de él, Señor, vamos a ser uno y vamos a presentarnos delante de ti, Señor, para presentar nuestra primicia y para comprometernos, como iniciamos con este versículo. Yo declaro, Señor, que hoy hay compromiso en nuestra vida, que viene un compromiso, Señor, de parte nuestra hacia ti, donde nos vamos a comprometer, Señor, en las áreas de nuestra vida, Señor, en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en lo profesional, en lo ministerial, a ser primicia, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y nos comprometemos a hacerlo. Hoy quiero invitarte, y donde estás, que te comprometas delante de Dios. Tú más que nadie sabes dónde necesitas entregar esa primicia. Y durante esta semana vas a aprender más. Y esa área de tu vida, que sé que todas Dios te las va a poner en tu corazón, te va a empezar a hablar el Espíritu Santo. Te va a empezar a mostrar qué debes presentar. Te va a empezar a mostrar cómo te debes de mover. Preséntate delante de Él. Dile dónde anhelas dar esa mejor primicia, dónde anhelas ser mejor. Quizás sean todas las áreas. Quizás diga, bueno, no, he venido creciendo, me falta esta. Pero preséntate delante de Él. Señor, recibe nuestras oraciones, recibe nuestras palabras. Que no sean solo emociones, Señor, hoy. Que no sean solamente palabras por tu presencia hoy aquí, por nuestras emociones, sino que realmente haya un compromiso de parte tuya. Oh Espíritu Santo, trae convicción a nuestra vida y amor para poder cumplir lo que tú tienes, porque sabemos que tú estarás con nosotros, Señor. Y no serán 4 meses donde veremos fruto, serán menos tiempo, como lo vio Nehemías con tu templo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero agradecerles por escucharnos y espero que esto que hoy aprendieron haya sido bendición para su vida.